tema que se me encomendó revisar fue manejo de la vida aérea en el paciente quemado. Ahora, uno cuando revisa este tema, y creo que le pasó a la doctora anterior lo mismo, se da cuenta que el déficit de evidencia que encuentra es amplio y la cantidad de pacientes que hay en los diversos estudios es más bien escasa. Este básicamente va a ser pues la ruta de trabajo de la revisión y tenemos a continuación hablar un poco de historia. Entonces, básicamente desde que el hombre descubre el fuego y empieza a interactuar con él, se empiezan a generar lesiones asociadas al mismo. Dentro de estas lesiones irritantes en la vía aérea que se daban en la época de las cavernas. Esto pues secundario al efecto de combustión y a la acumulación de gases tóxicos en la misma, pero no es sino hasta el 28 de noviembre de 1942, cuando hay un gran incendio en el Coconut Grove Club, eso es en Boston, 342 muertos, con una gran cantidad de muertos asociados a quemaduras en la vía aérea. En el hospital de Boston en ese momento reportaron 7 muertes tardías por esto, con 35 ingresos asociados a lesiones propias de quemaduras en la vía aérea. Y desde entonces nos empezamos a preguntar, hombre, ¿por qué se mueren estos pacientes? ¿Qué pasa? Porque no todos los pacientes morían por una lesión térmica directa dentro de la vía aérea. Vemos que hacen este primer reporte de casos a raíz de este incidente en el año 43 y nos explican que tienen 7 muertes y que los mecanismos fisiopatológicos que se consideraban hasta ese momento no explicaban más que las lesiones tempranas y las muertes tempranas de los mismos. Entonces, pasamos a ver ahorita cómo vamos en números. En Colombia realmente la epidemiología es muy escasa, tenemos este registro, es un registro estadounidense donde nos mencionan que hay aproximadamente 4.000 casos de pacientes quemados cada año en Estados Unidos, perdón, 40.000 casos, con una proporción del 5% de estos pacientes con una quemadura de vía aérea asociada. Entonces hablamos que es una patología ciertamente prevalente, 2.000 casos en Estados Unidos anualmente. Y además de esto, como podemos ver en la gráfica, la barra inferior nos muestra los pacientes que no tienen una lesión inhalatoria asociada a la quemadura, que vienen con una mortalidad que es baja, pero cuando asociamos una lesión por quemadura de esta vía aérea, vemos como la mortalidad, a pesar de que ha disminuido, sigue siendo escandalosamente alta en el medio. En Colombia estamos en pañales con la epidemiología, solamente registramos de manera obligatoria los quemados por pólvora y usualmente pues vemos que hay picos a final del año, realmente no tenemos un registro adecuado. En cuanto a mortalidad, hablamos de que hay una mortalidad cercana al 11% en pacientes con quemadura de vía aérea aislada y una mortalidad cercana al 10% en pacientes con quemadura térmica solo cutánea aislada, pero cuando combinamos las dos lesiones podemos llegar a mortalidades tan altas como del 80%. En cuanto al proceso fisiopatológico que bien explicaba la doctora en la presentación anterior, vemos que se va a caracterizar por la fase de flujo y de flujo que usualmente tiene cualquier paciente quemado, pero la quemadura de la vía aérea va a tener un componente adicional. Este componente adicional va a estar dado por esa lesión térmica directa en la vía aérea que usualmente se va a generar un compromiso hasta el nivel supraglótico, ya que por el reflejo glótico se producirá un cierre inmediato de la misma. Además de eso, se va a producir un daño químico local. Los irritantes llegan hasta la glotis y usualmente hasta el segmento más superior del sistema pulmonar con un daño químico local y el poco químico que logra avanzar hasta el sistema alveolar pues va a producir un deterioro en el transporte y en el uso de oxígeno. Además de eso, pues las sustancias que se producen durante este proceso de combustión también van a producir intoxicaciones en los pacientes. Entonces, hay que recordar que los pacientes se exponen a monóxido de carbono y que pueden llegar a tener niveles de carboxihemoglobina tan altos como el 50%, que pueden ser francamente letales, pero también se derivan de esta combustión sustratos propios del arsénico que van a producir bloqueo en la cadena respiratoria mitocondrial y que también pueden generar un compromiso marcado en los pacientes y del cianuro. La lesión principal usualmente va a ser un daño físico que va a estar dado por ese golpe térmico en la parte superior de la vía aérea, producirá una desnaturalización de proteínas, una disrupción de las fibras de colágeno y generará un daño celular directo. Ese daño produce una pérdida de uniones intercelulares
y se empiezan a liberar moléculas proinflamatorias tipo PAMS con un aumento asociado de la permeabilidad vascular y un edema intersticial en la zona que va a ir empeorando a medida que nosotros hagamos intervención. Además de eso, pues, si tenemos que un paciente tiene una quemadura en la vía aérea, asociado a eso tiene una quemadura de superficie corporal total superior al 20%, pues eso implica que tenemos que hacer una reanimación volumétrica agresiva y que probablemente terminemos comprometiendo mucho más esa vía aérea. Entonces, esta disminución del diámetro que se asocia a ese edema va a producir alteraciones del flujo, edema intersticial con aumento del grosor de la membrana alveolocapilar y un aumento del shunt a nivel intrapulmonar. Además de eso, se van a empezar a depositar material particulado asociado a estas fibras de colágeno que se rompieron y se van a empezar a producir tapones en los segmentos distales del sistema respiratorio con las subsecuentes atelectasias y un empeoramiento del BQ de estos pacientes. Esto es básicamente lo que uno pudiese observar en un paciente de estos, es un caso pues, muy severo, donde vemos una gran cantidad de tapones asociados a este hollín y un compromiso pulmonar franco en la radiografía. Hablando un poco de los retos, uno de los primeros retos en los que uno se enfrenta como clínico es el reto diagnóstico en estos pacientes. Entonces, existe un modelo clásico de diagnóstico que se nos ha enseñado a través del tiempo y es básicamente que uno debería considerar un paciente con una alta sospecha de quemadura en la vía aérea cuando hay un paciente que se quemó en un espacio cerrado, cuando tiene estigmas de quemadura facial o tiene un compromiso de la superficie corporal total superior al 40%, en algunos estudios el 30%, y además de esto presenta algún tipo de compromiso a nivel del sistema respiratorio. Entonces puede tener quemadura de las vibrisas, de la mucosa orofaringea, presencia de hollín, que estornude hollín, que tenga sensación de disnea o tos persistente. En algunos textos mencionan dificultad respiratoria, pero pues yo creo que ese paciente es más que obvio que tiene la quemadura. Ahora, cuando uno hace la revisión se cuestiona, realmente si yo le encuentro solamente las vibrisas quemadas, la mucosa orofaringea algo irritada y la presencia de hollín, ¿valdría la pena intubarlo o no? Pues eso se lo preguntaron ya e intentaron establecer qué tan eficiente era el examen físico para indicar una intubación orotraqueal en un paciente con una quemadura facial. Esto pues es un estudio con un número significativo de pacientes, tenemos 335 pacientes, que es bastante para este subgrupo de pacientes, y vemos cómo se intubaron dentro del área de urgencias 121 pacientes. De estos 121 pacientes se llegó al diagnóstico de injuria por inhalación asociada a esta quemadura facial solamente en 73 pacientes que equivalían al 60% de los pacientes. O sea que básicamente se terminaron intubando en el departamento de emergencias un 40% de pacientes que no iban a requerir intubación asociado a esa quemadura de vía aérea. Además de esto, pues en la UCI no nos va mejor. En el otro lado de la gráfica tenemos pacientes que se intubaron por fuera del servicio de urgencias, usualmente quirófano o unidad de cuidado intensivo, y lo que encontraron era que se intubaron 214 pacientes y de esos 214 pacientes, pues se les encontró que hasta un 20% no tenían la indicación de la intubación y lo vamos a ver ahorita más adelante en otro de los estudios. Además de esto, valoraron todos esos parámetros que ya habíamos mencionado, la quemadura de las vibrisas, la presencia de ese hollín asociado a la expectoración, la tos, e encontraron que lo único que tenía una asociación directa con la quemadura de la vía aérea era la superficie corporal total que estuviera comprometida en los pacientes y esa sensación de disnea en el paciente, era lo único que tenía una P que fuera estadísticamente significativa y que nos pudiese llegar a pensar que el paciente tenía un compromiso. Como vemos acá en la gráfica, vemos pacientes intubados en el departamento de emergencias y pacientes que realmente necesitaban la intubación. Entre más baja es la superficie corporal total quemada, es más el porcentaje de pacientes que no requerían la intubación y a pesar de esto fueron sometidas a la misma. Y nos lleva a plantearnos este estudio en esta gráfica que probablemente un porcentaje seguro para pensar en quemadura de vía aérea es un 30 o 40% de superficie corporal total comprometida y que nos debería llevar no a intubar de inmediato, pero sí a cuestionarnos, a hacer una valoración más extensiva de esa vía aérea. Clásicamente hemos tenido la radiografía de tórax como un pilar en el diagnóstico. Tenemos que esta radiografía de tórax
carece de cualquier sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de una quemadura de vía aérea. Ya vimos previamente cuando pasamos por la fisiopatología que evidentemente hay pacientes que tienen un compromiso muy severo y es obvio, pero ese no va a ser el gran número de pacientes. Los estudios tomográficos no tienen ningún tipo de indicación ni evidencia que lo soporte, excepto que consideremos que hay un compromiso del componente digestivo asociado al aéreo, o sea, una fístula traqueoesofágica. Y tenemos este estudio, que es un estudio viejito del 88, pero realmente no hay más estudios de placa de tórax, un número pequeño de pacientes, 45 pacientes, donde como podemos ver, muestran una gran cantidad de hallazgos imagenológicos en la radiografía de tórax simple, pero ninguno de ellos es sensible o específico en un rango adecuado para nosotros considerarlo patognónico o que nos sirva como una herramienta fiable al momento de plantear una intervención en la vía aérea en el paciente. Ahora, cuando empezamos a hablar del reto diagnóstico, también tenemos que pensar en que esos pacientes hay que clasificarlos y parte de esa clasificación, de esa severidad, nos va a permitir plantear qué intervención, qué tan urgente es la intervención de intubar a ese paciente. Ya sabemos que el examen físico y la historia clínica per se, a pesar de que nos aportan algo de información, clásicamente es inútil clasificarlos así, entonces tenemos que hasta el 40% de estos pacientes van a tener esa clasificación errónea con un alto riesgo de pérdida de vía aérea. Entonces los clasificamos como que podemos perder la vía aérea y realmente no tiene ninguna posibilidad de perderla. Terminamos sometiendo a esos pacientes a unas intervenciones que son completamente innecesarias y peligrosas y vemos cómo la fibrobroncoscopia nos ayudaría a hacer un diagnóstico más temprano. Entonces, lo que se planteó fue que se realizaba fibrobroncoscopia y se catalogaba a través de la escala del AIS en diferentes grados. La escala del AIS es una escala que va desde grado 0 hasta grado 5 y que plantea un grado 0 un componente sin lesión, un grado 1 un componente con una lesión eritematosa solamente en la vía aérea superior, un grado 2 un componente eritematoso hasta la glotis, grado 3, grado 4 tienen componente de desfacelación y zonas necróticas y el grado 5 tiene componente ulcerativo asociado, ya en la parte superior e inferior. Ellos que encontraron que los pacientes que se clasificaban con un AIS grado 4 o superior tenían una mayor probabilidad de desarrollo de SDRA y además de esto, casi un 40% más de probabilidad de desarrollo, y además de esto, cuando usted lograba clasificarlos y obtener una visión de que realmente el paciente tenía una lesión de vía aérea por una imagen directa, eso impactaba en la mortalidad. Entonces, en la gráfica de abajo vemos cómo cuando usted diagnostica por fibrobroncoscopia una injuria por inhalación a nivel de vía aérea, esa supervivencia del paciente cae casi hasta el 70% en los primeros 4 días posteriores a la lesión. Mientras esos pacientes que usted logra descartarlas a través de este procedimiento, pues tienen una supervivencia que es bastante buena y cercana al 90%. En cuanto a clasificación, también tenemos pues que clasificar a estos pacientes va a seguir siendo el reto. Los hallazgos clínicos que nos enfrentamos pues nos muestran que hay un pico de intubaciones después del año 96 y ese pico de intubaciones está asociado a que en ese momento la ATLS empieza a hacer énfasis en el control de la vía aérea temprana en estos pacientes. Entonces, este estudio lo que nos muestra es cómo cambió a través del tiempo ese manejo de la vía aérea en los pacientes quemados. Tenemos que se agrupan en secciones de 2 años, desde el año 87 hasta el año 2006, y vemos como a partir del año 97 hay un aumento casi de un 25% en el número de intubaciones de los pacientes quemados. Ahora, más preocupante que eso es que las intubaciones aumentaron significativamente a partir de la llegada del paciente a los servicios de urgencia. Entonces, antes intubábamos de manera más tardía o no ventilábamos los pacientes de manera invasiva
y a partir de ese año empezamos a intubar y a ventilar invasivamente a estos pacientes con todo el riesgo de sobreinfección y el aumento de la mortalidad que esa intervención genera. La fibrobroncoscopia pues seguirá siendo y es el estándar de oro actual para las quemaduras en vía aérea. Se informa una precisión diagnóstica del 86% y nos permite establecer una clasificación, como les había mencionado. Puede ser usada como una herramienta terapéutica, nos sirve para hacer lavados broncoalveolares en el día 1, en el día 4 y a partir de cada vez que sospechemos que el paciente tiene una atelectasia asociada a la quemadura, pero además de esto nos sirve para la toma de cultivos y hacer una detección temprana de microorganismos en esta vía aérea. La fibrobroncoscopia pues, nos puede ayudar a predecir esa severidad de la lesión, lo que les había mencionado de la escala de la ISS. Aquí tenemos los diferentes grados y como podemos observar acá, a medida que avanzamos en los diferentes grados, a más severidad tenemos mayor probabilidad de desarrollar una disfunción multiorgánica o un SDRA, principalmente durante las primeras 48 horas de evolución del paciente, evidentemente mucho más marcado en los grados 3 y 4. El reto de la intervención, intubar o no intubar, realmente ese sería el reto que nos podríamos plantear actualmente y lo que uno debería pensar para intubar o no intubar el paciente es si cuenta con las características clínicas, que dentro de estas la única que tiene una reperfusión importante es el hecho de tener una superficie corporal total superior al 30%, el hecho de tener un compromiso importante en el tercio inferior y medio de la cara, y que vemos que a pesar de que se tienen esas características, pues seguimos intubando a todos los pacientes independientemente de la etiología. Ahora, cuando tenemos esas intervenciones poco dirigidas, pues llegamos a tener una tasa de intubación con un requerimiento de tubo que dura menos de 2 días hasta en el 74% de los pacientes. Entonces, estamos intubando un gran número de pacientes que no requerirían esa intervención. Ahora, los de la UCI, lo que les mencionaba, tenemos una tasa de intubación que es relativamente mejor, pero a pesar de eso intubamos hasta un 50% de pacientes que no deberían estar intubados. Finalmente, cuando uno ve los centros primarios y se va desde los mejores hasta los peores, nos damos cuenta que más o menos el 38% de los pacientes van a terminar extubados muy tempranamente. En cuanto a la intervención, finalmente, pues a lo que uno llega cuando hace todas las revisiones, intente no intubar, si va a intubar, tenga muchos planes y empiece a pensar que tiene que extubar ese paciente desde el mismo momento que lo intuba, porque si no se va a enfrentar a una serie de complicaciones. Ya sabemos todos que tiene un riesgo alto de traqueomalasias, infecciones y fístulas. Busque metas de extubación temprana, sea un poco laxo con ello y establezca estrategias de fijación de tubo. Esas estrategias de fijación de tubo sabemos que no son las usuales debido a que el paciente no tiene el área típica para que nosotros generemos esto. De eso realmente no hay mayor cosa en la literatura. La ventilación mecánica se hace con los parámetros del estudio de ARMA, LONSAFE, siempre pensando en parámetros protectores, ultraprotectores, riesgo alto a SRA, es un pulmón que hay que cuidar, y en algunos textos mencionan que usted puede usar la cánula de alto flujo como terapia puente. Evidentemente es imposible usar no invasiva con estas quemaduras faciales extensas. Ciertos medicamentos pueden ser deleterios. Pensando en eso, descartamos el uso terapéutico de succinilcolina y, como vemos, estos pacientes, es un estudio muy viejo de los 80, donde se comparó el aumento del potasio sérico en los pacientes con uso de succinilcolina, y a partir del día 4 se daba cuenta que los pacientes empezaban a hacer hipercalemias muy severas. Las flechas que están más elevadas fueron los pacientes que sometieron a relajación neuromuscular con succinilcolina y evidentemente hicieron que se descartara este medicamento desde nuestro arsenal terapéutico. Si quiere relajar, el mejor relajante actualmente por evidencia es el rocuronio, tiene una mejor tasa de sensibilidad en los pacientes quemados, esto asociado a su perfil fisiopatológico. Unos mensajes cortos para llevar a casa: considere siempre ir un poquito más lejos con el examen físico y la historia clínica. Si usted logra caracterizar esa vía aérea con una fibrobroncoscopia, con una laringoscopia, con una videolaringoscopia directa, con un bloqueo local de los pilares amigdalinos del laringo recurrente, va a optimizar eso.
La fibrobroncoscopia es una extensión del examen físico en estos pacientes y es algo que debería estar en el currículo de todos los intensivistas. Clasifique y reclasifique el paciente todo el tiempo, no se quede con una reclasificación, esté evaluándolo, verifique que no tenga edema, verifique que no desarrolle estridor, verifique que no desarrolle disnea. Si el paciente necesita IOT por estas características que vemos en el segundo recuadro del diagrama, pues intúbelo rápido. Si definitivamente no la necesitan, ni lo piense porque le va a aumentar la mortalidad. Y acuérdese que hay otras estrategias para tratar a su paciente. Pronto todo no está escrito y nos falta escribir mucho de esto, pero pues hay que empezar a hacerlo. Y como vimos con lo de succinilcolina, hay estrategias que definitivamente nunca deberíamos usar. Muchas gracias.